Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Tengo que sacar este banner de acá. Ahí sí. Gracias otra vez por acompañarnos en este capítulo 28 de Pudahuel con Dignidad. Hoy día es un capítulo bastante especial. Tenemos una muy buena noticia que compartir con ustedes de algo que nos ha costado casi un año y medio, o más de un año y medio todavía, pero además también muy contentos con el resultado del plebiscito. Harto trabajamos para aportar a que eso en Pudahuel pudiera ser posible, junto con todas otras personas, por supuesto. Así que hoy día es un día bastante especial. Eh, y también quiero partir con una lectura de un documento eh, sobre una propuesta y una exigencia también que hace la bancada comunista, que dice así: bancada comunista exige amnistía para presos del estallido social. La bancada del partido demandó este martes la tramitación de una ley de amnistía para los jóvenes que participaron en las protestas iniciadas el 18 de octubre de 2019 y que hoy se mantienen en prisión preventiva o han sido condenados por distintos delitos vinculados al estallido social. Según las diputadas y diputados comunistas, se trata de jóvenes pobres que han sufrido una vía de discriminación y en la que se rebelaron frente a la injusticia. Añadieron que estos jóvenes ya fueron sancionados con la privación de libertad, a diferencia de aquellos que cometieron graves actos de corrupción sin recibir castigo alguno. En este sentido, la bancada comunista coincide con lo planteado por el sacerdote Felipe Berríos y el director de América Solidaria, Benito Baranda. En una entrevista reciente, Felipe Berríos señaló la necesidad de una salida política para excarcelar a los jóvenes. En tanto, Benito Baranda abogó porque fueran liberados, indicando que esas personas lo que hicieron fue poner de manera violenta sobre la mesa algo que ya estaba violentando a nuestras poblaciones. En atención a que los proyectos de ley de amnistía deben ser iniciados en el Senado, respaldaron el anuncio del senador Alejandro Navarro, quien ingresará una moción con este objetivo, la que exige se tramite con celeridad. Por supuesto, que nosotros también nos sumamos a esto como concejalía. Son personas que de alguna manera son víctimas de todo lo que ha sucedido. No respaldamos la violencia en las manifestaciones, pero esa violencia también que aquí se explica es la que permite o la que permitió que entendiéramos que no estábamos bien. Y quizás nuestra invitada de hoy también nos pueda comentar su opinión al respecto. Saludamos a Jimena, Angélica, Patricia, la señora Teresa. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y ya dejo con ustedes a nuestra invitada, la socióloga Paula Mendoza. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Estás muteada, así que no. Perfecto. Y antes de partir con el fuerte de esta entrevista, ¿cuál es tu opinión respecto de este proyecto de amnistía o de lo que sucede con los jóvenes que están privados de libertad? Es difícil la situación la que están viviendo porque además la justicia ha hecho vista gorda con otras situaciones. Sabemos que los procesos que están llevando personeros de Carabineros de Chile son bastante distintos a los que han sufrido los jóvenes presos políticos por la revuelta. Eh, y que además han tenido que vivir una situación de pandemia dentro de las cárceles sin ningún tipo de beneficio como si tuvieron otros presos comunes. Eh, es complejo, es muy complejo y esperemos que el gobierno haga oídos alguna vez a las peticiones del pueblo en su conjunto con respecto a estos chicos y chicas que están privados de libertad. Sería bueno también, si ustedes que nos están escuchando, conocer cuál es su opinión, porque sin duda que es un tema que divide. Pero es bueno que podamos discutirlo y ojalá que de verdad se dé una solución. Eh, Buenas noches otra vez a todos los que se han ido sumando. Paula, vivimos con harta alegría lo sucedido este domingo recién pasado, pero también empezamos a ver algunos comentarios sobre quiénes pueden ser parte, quiénes no. Esto se ganó en la calle y claro que compartimos muchos esos comentarios, pero también es bueno poder encauzar o de alguna manera tratar de seguir discutiendo, porque hoy día llegamos a esto gracias a que
el tema no se abandonó, se siguió en las calles. La pandemia, por supuesto, que no permitió hacerlo como se podría haber sido, pero hoy día se ha seguido con fuerza manifestando. Pero esto acá no termina nada, recién está iniciando un proceso. Entonces es bueno que podamos seguir conversando, discutiendo, analizando lo que está pasando en nuestro país. Y en ese sentido, como algo muy general, ¿cuál es tu opinión de lo vivido el día domingo, en este triunfo del apruebo y la Convención Constitucional? Sí, yo se me desordenaba para hablar de repente, así que no dije hola, llegué y hablé. Así primero agradecer la invitación. Siempre por lo general estoy tras bambalinas en todas estas cosas, así que me pone un poco nerviosa estar hablando. Mira, todavía en términos como personales, todavía con esta emoción, entre emoción y suspenso de lo que se viene, con algo de recelo, por decirlo así, y un poco de desconfianza con lo que también viene, que creo que es un poco lo que nos pasa a todos quienes estuvimos en este proceso, un proceso de este plebiscito que viene a abrir uno más de los tantos candados que nos dejó la dictadura, ¿no? Y uno más de los tantos candados que nos toca abrir, romper o saltar. Eh, lo digo difícil porque hay un sistema que nos ha ido comiendo la cabeza como sociedad y que nos ha hecho generar este movimiento finalmente como un destape de una olla a presión gigante, donde ya no se podía más, y que se fueron uniendo una multiplicidad de demandas, y por eso yo creo que es tan representativa en definitiva, porque ya no es solamente los estudiantes, no es la izquierda tradicional, no son los sindicatos, sino que son distintas situaciones de inequidades y de injusticias que se venían repitiendo, que ya no dieron más. Ahora, ¿cómo se vive el proceso? Yo creo que hay que vivirlo paso a paso y teniendo cuidado con los falsos triunfos. Eh, Creo que hay una gran porción de nuestro pueblo que nos entusiasmamos. Estaba en cuarto básico con la elección del sí y el no, nos entusiasmamos mucho con la alegría que venía, y descansamos mucho en lo que iban a hacer otros por nosotros y nosotras, y dejando mucho crédito a las personalidades políticas, a la política, a los representantes políticos. Y el sistema neoliberal hizo que fuéramos tan individuales que no fuimos a cumplir nuestro rol como pueblo o como ciudadanos, como le gusta decir a algunos, que es estar en constante persecución, por decirlo así, a estos quienes nos representaban en hacer las leyes, en construir el país que queríamos después de una tremenda dictadura. Y eso hizo que avanzaran procesos, siento yo, eh, de privatizar todo, de que avanzara el sistema neoliberal por todas partes y que el pueblo fuera quedando cada vez más afuera. Eh, y siento que eran muy pocos, y yo no me cuento dentro de aquellos y de aquellas, quienes planteaban porcentajes de triunfo del apruebo tan altos como los que fueron. Yo recuerdo haber estado en una de las asambleas donde yo participo, que es una asamblea feminista, yo soy de Macul, y siempre les decía a las chiquillas, cada una de mis opiniones, si ganamos con el 70%, yo me doy por triunfo absoluto, porque es distinto sentarse con quienes han tenido el poder siempre, con un porcentaje alto de aprobación, eh, a ir a sentarte ganando apenas, con que la diferencia no fuera la misma, porque seguía con esta cuestión de, no, mira, desde algunos tuvieron como suerte, no es la mayoría de la ciudadanía, y este casi 80% viene a demostrar
que hay una importante parte del pueblo chileno que dijo basta, más allá de que algunos plantean que sigue siendo un porcentaje bajo eh, de participación. Pero sí tenemos que reconocer que es en números, en cifras duras, es el número más alto de participantes en una votación. Eh, y pensando que además tenemos un sistema electoral bastante acomodado a quienes nos han manejado todo este tiempo. O sea, un sistema electoral donde uno va a votar si quiere. Entonces, por lo general, los sistemas electorales donde la votación es voluntaria, la participación es muy bajita. Entonces, me parece que se nos viene una tarea importante, muy fuerte, y no hay que soltarla. Sí, bueno, como tú dices, tenemos un sistema electoral que de alguna manera favorece la no participación, ¿no? O incentiva la no participación. Y particularmente este fin de semana hubo muchas personas que cambiaron de local de votación, en algunos casos hasta de mesa, si no me equivoco, a última hora, la última semana. Así que seguramente muchas personas llegaron a votar a lugares donde ya no tenían que hacerlo. Así que hubo varias trabas, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los que participaron este fin de semana. Veo acá a varios como Don Víctor, a Anita y a varias personas, también a María Cristina, que fueron a defender los votos y hasta el último momento fueron parte de este proceso que se inicia. Mira, no sé si da mucho de análisis, pero yo creo que no podemos dejar de discutir que el rechazo solamente ganó en tres comunas, ganó en cinco, ¿no? Pero hoy día son tres comunas que son realmente eh, la Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Y en todo el resto del país gana el apruebo. Eh, Desde la sociología, ¿cómo podemos explicar eso? Claramente, quizás puedan ser que ellos sí están defendiendo lo que a ellos les ha podido generar esa estabilidad, esos beneficios. Ellos se han visto, ellos son los beneficiarios de una constitución que no es igualitaria para todas. Pero desde tu mirada, ¿qué significa que solamente en esas comunas haya ganado el rechazo? Mira, yo creo que igual estas dos otras comunas pequeñitas que son, se me olvidó, la Antártida y Colchane, Colchane, creo que sí. Colchane, también son dignas de análisis. Es poquita la población que vota, pero igual es interesante. Pensando que en la Antártida la mayoría de la población es población militar, entonces no es menor, pero su diferencia de votos también está muy justa. Son 31 votos en la Antártida, es muy poquito, y su diferencia también es muy pequeña, y también dice algo. Recordemos Claro, que en sí. elecciones anteriores en la Antártida ganó Tomás Hirsch, por ejemplo, cuando iba candidato presidencial en el Juntos Podemos. Eh, y en Colchane hay una cuestión particular que da como para análisis largo con respecto a los pueblos originarios y además de su población flotante. Colchane tiene una población flotante muy grande porque está muy cerca de Bolivia. Entonces son como eh, población muy, muy nómada. Y con respecto a las otras comunas, que son las comunas grandotas, Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, yo creo que representa un poco lo que hablábamos al principio. Yo creo que esta elección tuvo un profundo sentido de clase, por primera vez quizás después de mucho tiempo. Un profundo sentido de clase porque siento que quedó demostrado de que en los últimos tiempos, o sea, desde la dictadura en adelante, quienes han impuesto cómo tenemos que actuar y ordenarnos como país y distribuir las riquezas, etcétera, la salud, las pensiones, lo han definido el porcentaje minoritario en población, pero quienes tienen mayores riquezas. Eh, y eso lo demuestra claramente esta elección. Porque, por ejemplo, comunas como La Pintana aumentaron su cantidad su porcentaje de votación considerablemente, comunas que son más populares. Y eso también demuestra un poco lo que se veía en las calles, siento yo, que era ir un poco a la plaza, eh, a la Plaza de la Dignidad, en las manifestaciones que hubieron, y uno
se ponía a conversar con la gente y ahí uno hacía sociología pura, ¿no? Porque podías ir viendo cada una de quienes representan a la ciudadanía muy marcadamente y quienes son más golpeados por el sistema. Eh, y fácilmente uno podía tomar el metro, caminar un poco, ¿no? Y llegar a un metro que pudiera tomar y salir de ese mundo. Y ya me pasó un par de veces tener que ir por trabajo, lo que fuese, a otras comunas, ir a Las Condes, a Lo Barnechea, y haber tenido que estar en el mundo Plaza Dignidad, y las diferencias son abismales. Yo creo que además la pandemia jugó un rol muy importante en visibilizar y desnudar de forma más cruda, porque eso es lo más terrible, de forma más cruda las diferencias que existen en el país. Eh, yo siempre lo digo y lo creo profundamente que en Chile estamos todos, quienes vivimos de un sueldo, a una enfermedad catastrófica de quedar en la línea de la pobreza. Y eso es terrible, es terrible. Yo conversaba, por ejemplo, con una amiga el mismo día de las elecciones, que su esposo está entubado por el COVID y tuvieron que trasladarlo en avión y poder trasladar a una persona en avión y pagarlo con tu bolsillo es endeudarte sí o sí, entre alrededor de 16, 17 millones de pesos. Entonces, no todo el mundo puede hacerlo, y quienes pueden hacerlo, en su mayoría, son quienes se tienen que endeudar. Entonces, siento que, vuelvo a insistir en esto, creo que fue una elección donde los resultados muestran una profunda elección de clase, una muestra de cómo está mal pelado el chancho, a decirlo en buen chileno, eh, y cómo hoy día el pueblo chileno dijo basta, y basta de que nos sigan mirando la cara, de escuchar ministros que te digan eh, no teníamos idea la existencia de la miseria que vivían otras comunas, siendo que no son miserias que empezaron con la pandemia. Eh, es cuestión de darse una vuelta a cualquiera de las poblaciones, aquí nomás, pues si tampoco es tan lejano. Eh, y a mí me parece que fue una... Creo, para mí, además del porcentaje, esa es una de las cuestiones más simbólicas dentro de esta elección. Que hayan sido justo esas tres comunas, que ya no estaba mezclado con las comunas del sur. Eh, ahora, yo puedo hacer un análisis triunfalista en eso y mirarlo con esta perspectiva, ¿no? Pero también hay que pensar que yo siento que gran parte de la derecha dura, por ejemplo, en las zonas del sur, no votaron, y para eso necesitamos un poco más de tiempo para que el CERVEL pueda subir bien los datos, para poder jugar un poco más con los números, pero no votaron porque el triunfo del apruebo era cantado, era como ya todos sabíamos que iba a ganar el apruebo, eh, pero no sabíamos cuánto era el porcentaje. Y yo creo que hay gente que no, incluso de la derecha, que no fue a votar porque era como ir a perder tiempo, ir a votar. Eh, Además, es una elección difícil de analizar porque hay una pandemia de por medio, pero creo que va por ahí esto de estas tres comunas. Sí, y sin duda que la pandemia, claro, influyó, porque nos dimos cuenta de que con 2 meses de estar sin trabajo, ya entonces las tarjetas que nos daban esa posibilidad de ir haciendo la bicicleta, esa bicicleta se rompió. Entonces nos dimos cuenta que en realidad no éramos clase media, sino que éramos una clase endeudada y que efectivamente si te enfermabas, entonces ya todo lo que, esa estabilidad que podía haber generado, se podía ir rápidamente. Entonces, como tú bien dices, la pandemia desnudó esto que estábamos viviendo, que lo teníamos bien oculto. Mira, hay dos preguntas que están bien relacionadas, nos dice Enedina Hernández y la señora Carmen Machuca. Dice, ¿y ahora qué va a pasar? Si bien es cierto, ganamos con el apruebo, ¿cómo se designarán los constituyentes dentro de la comuna, en este caso Pudahuel? O la señora Carmen que dice, hola Gonzalo, quería pedirle un favor. Si, si en un programa parecido se puede hablar de que para ser constituyente se debe pertenecer a un partido político. Em, ya que nos pusieron esa trampa al pueblo. El triunfo es del pueblo y no de los políticos, por favor. Yo creo que lo que dicen acá las vecinas tiene relación también con
la gran votación que tuvo la Convención Constitucional. Cuando se le preguntó a las personas, ¿quién quiere usted que redacte la nueva Constitución? Ganó la Convención Constitucional, arrasó. Muchos pensábamos de que se iba a generar una confusión, o quizás se hicieron tantos esfuerzos de poder explicar las diferencias entre la convención mixta y la convención constitucional, que dio resultado y entonces ganó la convención constitucional. Pero eso también, lo que quedaba en la idea de quienes votaban, es de que esta constitución no la tienen que hacer los políticos. Pero el pensarlo de esa manera era también no comprender algo que, por lo menos en este programa lo hemos dicho varias veces, lo dijo la abogada Alejandra Araya. Eh, y este es un acuerdo político que fue, para poder salvar al presidente. Esto no es, o al gobierno. Esto no es un acuerdo político que es lo que estuvo pidiendo el pueblo cuando se estaba manifestando, que podía haber sido la Asamblea Constituyente, o podía haber sido la renuncia de Piñera, o que se fueran todos. Lo que hace este acuerdo político que firman algunos partidos y algunas personas representándose a sí mismas solamente, fue darle más, oxigenar a un gobierno que ya no tenía, que tenía fecha de caducidad absoluta. Y, y nosotros hemos tratado de explicar de que efectivamente la Convención Constitucional está hecha para que los partidos políticos puedan poner sus candidatos. Y ojalá se puedan hacer cambios. El acuerdo original ni siquiera contemplaba algo que se ganó después, que fue la paridad de género y la incorporación de independientes. Estaba hecho prácticamente casi como un candado cerrado para los partidos políticos. Hoy día es difícil para los independientes, porque tienen que competir contra una lista de un partido o tienen que reunir las firmas, y claramente es difícil. Algunos partidos, y por lo menos el partido que yo represento, el Partido Comunista, dentro del conglomerado de Chile Digno, han dicho de que van a también potenciar a los independientes, ¿no? Poder Ujú. darle espacio a los independientes. Y también han intentado, y de hecho la semana pasada se rechazó una iniciativa de ley de poder permitir que los independientes fueran por lista, y esa fue una propuesta que hizo el Partido Comunista. Ujú. Entonces, eh, acá hay hartas trampas. eh, Nosotros tratamos de informarla, muchos de ustedes quizás también lo sabían, pero hoy día hay que tratar de insistir en que se pueden hacer cambios. Nos explicaba la abogada Alejandra de que se pueden hacer cambios hasta última hora. De hecho, si ahora se discute y se aprueba los cupos reservados para pueblos originarios, son cupos que van a estar ahora y que van a poder estar en la Constitución, o sea, en la Convención. Por lo tanto, hay que Perfecto. insistir también en que los independientes tengan más posibilidades, porque finalmente más del 90% de los chilenos son independientes, no militan en los partidos políticos. Y hoy día se genera este rechazo también hacia los partidos. Entonces, Paula, tu mirada frente a eso, algunos dicen como Carlos Peña de que hay que volver a confiar en los partidos políticos, que hay que generar un voto de confianza en que ellos pueden volver a hacer las cosas bien. Claramente, durante estos 30 años las cosas no se han hecho bien. Y era como el rechacemos para reformar, era seguir esperando. Entonces hoy día, ¿cómo se convive con esto? ¿Cómo los partidos políticos analizan esta situación? ¿Cómo este desapego que se hace también desde la ciudadanía hacia los partidos? Y claro, creo que hay que diferenciar, no todos los partidos son iguales, pero hoy día estamos hablando de que todos los partidos son iguales. Entonces, ¿qué nos podrías tú comentar sobre esta distancia que se da? Mira, yo creo que primero hay que partir con plantear que este acuerdo por el cual nos fuimos al plebiscito y en el proceso en el que estamos ahora fue un acuerdo espurio, un acuerdo que fue de espaldas al pueblo. Y no lo digo porque se hayan dejado a ciertos partidos afuera solamente, sino que además no se sentó en esa mesa a quienes estaban conduciendo este movimiento, que no era ningún partido político. Y al dejar afuera a organizaciones sociales que de alguna manera son mucho más representativas hoy día de lo que han logrado hacer los partidos, me parece que hizo un acuerdo como un traje a medida para seguir manteniendo este statu quo.
pero siento yo que hoy día, y especialmente con este porcentaje de aprobación, eh, nos deja más claro que tenemos que dejar de que sean ellos quienes imponen agenda, que sean siempre los mismos partidos tradicionales quienes ponen agenda, sino que hoy día quien tiene que instalar la agenda es el pueblo. El pueblo digno que salió el domingo a votar, y el pueblo digno que no quiso votar porque sentía que este era un acuerdo espurio, yo no estoy de acuerdo en términos políticos y personales, pero existe esa gente y también es valiosa en este proceso. Por tanto, si no logramos en lo que nos queda de aquí a que vengan el cierre de las listas, etcétera, lograr transformar eso, creo que hay que tratar de llenar la mayor cantidad de cupos del pueblo con quienes sintamos que representan aún más a las demandas sociales y el grito de la ciudadanía, porque ya no son solicitudes, ya son gritos de la ciudadanía, y posterior a aquello es no sentarnos en la casa a esperar que ellos hagan las cosas y después reclamar el día de la elección, sino que es estar constantemente exigiendo cuentas. Hay que seguir organizándose. El proceso de los cabildos fue un proceso súper interesante y súper enriquecedor y súper fortalecedor del tejido social. Yo creo que hay una cuestión que nos deja la revuelta, es que hubo un fortalecimiento del tejido social súper importante y que instaló agenda. Aquí no nos pueden seguir diciendo que vinieron 2 o 3 monos locos que se les ocurrió que el problema era la constitución, mientras que lo que nos preocupaba a todos quienes estábamos pensando que Chile tenía que ser distinto, planteando pensiones, la educación, la salud, etcétera, nos vinieron a meter el dedo en la boca con el cambio de la Constitución. Ya Chile despertó y sabemos que la Constitución es un pilar fundamental. Y instalamos agenda nosotros, el pueblo, nosotros y nosotras, porque nosotras también tuvimos un rol súper importante en este movimiento. Por tanto, yo creo que siempre hay que ser, no me sale la palabra todo el rato, pero tenemos que estar constantemente vigilando y siendo fiscalizadores, esa era la palabra, fiscalizadores de estas nuevas autoridades que serían nuestros constituyentes. Y deberían ser personas que realmente representen y que tengan calle, por decirlo de alguna manera, que tengan Claro. una trayectoria en espacios territoriales, en esta construcción del tejido social, que no sean los mismos de siempre, los mismos nombres de siempre, los que están diciendo que no son de las clases favorecidas. Yo creo que va un poco por ahí, porque nos hicieron, como decía recién, un traje a la medida para que algunas cuestiones se mantuvieran, pero hay que seguir dando la pelea hasta el final porque esta cuestión no va a ser fácil, no, porque les estamos disputando privilegios. Queremos que quienes hayan tenido el privilegio, que han tenido el privilegio durante tantos años, dejen de tenerlo y que compartan esos privilegios con todos. No es que queramos quedarnos con sus mansiones, sino que queremos que la repartición sea más igualitaria, ¿no? Y nadie quiere perder sus privilegios. Entonces, por eso Así la es. pelea va a ser difícil. Acá hay una pregunta que nos dice una dirigente de Villa Los Lagos. Dice, ¿cómo hacer para que no se permita que un constituyente obedezca a un partido político? Yo creo que la verdad es que eso es casi imposible. Siendo bien sincero, eso no va a suceder. Pero yo creo que es lo que dice Paula. Nosotros tenemos que informarnos muy bien por quiénes vamos a votar. Hoy día se van a elegir a los constituyentes como se elige a los diputados. En Pudahuel vamos a elegir a 8 constituyentes que van a representar como al distrito 8, al igual como Uh -huh. elegimos a los diputados. Pero durante mucho tiempo muchas personas han elegido eh, al que pone más propaganda en la calle, al que aparece más en televisión, al que quizás se desmarca de los
políticos, pero finalmente, chuta, lo voy a decir, tenemos el caso de Erika Olivera, se veía como una persona independiente, pero que finalmente terminó votando, como lo dice Renovación Nacional, siguen sirviendo a un partido y a un sector igual. Entonces, no todos los independientes, por ser independientes, son buenos. Yo creo que eso tenemos que analizarlo cuando sepamos quiénes son nuestros candidatos, tratar de poder generar estos espacios de diálogo, saber qué es lo que ellos piensan y votar informados, porque yo creo que eso es fundamental. No vamos a poder nosotros hoy día decir de que van a ser solo independientes. Como lo dice Paula, hay que estar presionando, hay que tratar de apoyar a quienes estén motivando esos cambios, porque en el Congreso a veces pasan cosas colado y nadie se enteró de lo que estaba sucediendo. Entonces, demanda de nosotros una mayor preocupación, pero también tenemos que diferenciar. Eh, Hay algunos que renunciaron después del estallido social a los partidos políticos y hoy día se dicen independientes, pero han estado toda una vida en un partido o se pasan de un partido a otro. Entonces, conocer el currículum de los que vamos a votar, su currículum profesional y político también, eso va a ser fundamental. Y por supuesto que ojalá haya más espacio para los independientes en esa convención. Sí, pues recordemos además que son solo 155 constituyentes los que son electos. Porque también hay como una suerte de emoción, como que vamos a poder ir eligiendo constituyentes casi por barrio, ¿no? Ni siquiera por comuna. Y yo creo que hoy día, insisto en esto, llamar a la participación en las asambleas de los barrios, de las comunas, de los territorios, la participación sindical y poder fortalecernos nosotros como ciudadanía, como pueblo, en esa participación y en ese, me carga esta palabra, me carga, pero en este empoderamiento eh, para, para poder instalar agenda y poder hacer esta constante vigilancia hacia quienes están teniendo esos cargos. Hay bueno, yo creo que se nos van a hacer, son muchos temas, Paula, ojalá puedas venir en otra oportunidad, porque yo había escuchado de que una de las cosas que llamó a participar y apoyar lo que fue esta, este puntapié inicial que dieron los jóvenes. Claro, los jóvenes en un momento, los jóvenes estudiantes saltan los torniquetes, proponen estas evasiones, hacen estos actos, pero luego son mucho más los que se suman. Y esos muchos más que se suman son parte también de una generación que nace en el 80, en el 90, y en el que las expectativas que ellos se han planteado versus la realidad que estamos obteniendo es muy distinta. Eh, claro, somos una de las generaciones que quizás ha podido tener más acceso a la educación, endeudándonos de varias formas, pero donde antes quizás un título profesional te generaba a ti una posibilidad de una movilidad social. Hoy día nos damos cuenta que esa movilidad social no es tal, ¿no? Estudiamos en la educación superior, en la universidad, en los institutos, pero finalmente se desvalorizan esos títulos y los sueldos son bajos. Nos damos cuenta de que podemos, esforzándonos, endeudándonos, podemos acceder a otros bienes, pero como lo decíamos en un comienzo, somos totalmente vulnerables frente a una enfermedad o frente a la vejez. Entonces, esas expectativas versus realidad también tuvieron que haber incidido en querer cambiar la constitución, en querer hacer un cambio. En, no sé si vamos a poder cambiar todo, pero el que esto sea un poco más, no sentirnos abandonados de alguna manera, ¿no? Eso es lo que he tratado de percibir de alguna forma. ¿Tú Ujú. también lo ves de esa manera? ¿Tiene alguna relación? Absolutamente. Yo creo que soy mayor que tú. Eh, eh, y lo veía, por ejemplo, cuando yo fui dirigente estudiantil el año 2005 y recuerdo cómo nos costaba movilizar a los estudiantes, cómo nos costaba movilizar a los estudiantes para que con respecto al crédito con aval del Estado, que se estaba recién instaurando el crédito con aval del Estado y nos tenían engañados con que las universidades tradicionales no queríamos que las universidades privadas tuvieran crédito porque queríamos que fuera solo para nosotros, éramos muy malos.
y nos hicieron pelear entre universidades. Y la movilización iba principalmente en torno a demandas económicas. Movilizarnos por cuestiones más profundas era muy difícil, porque estaba muy instalado cuestiones como desde lo individual. Este acceso a la educación que genera este crédito con aval del Estado, endeudándonos completamente, genera profundas inequidades y cuando en la generación, no sé, pues mi papá que estudió gratis, yo soy originaria de la población de la Legua, mi papá pudo estudiar gratis y terminó siendo ingeniero en mina gracias a que estudió gratis con Allende, si no, no hubiera podido estudiar jamás. Y él con su carrera pudo obtener una casa, pero hoy día un estudiante universitario no puede comprarse una casa terminando la carrera después de un par de años. ¿Por qué? Porque tiene que pagar esa deuda tremenda. Entonces, este primer profesional de la familia es una tremenda deuda, en definitiva, para su familia nueva que pueda armar, pero también acarrea esta deuda familiar completa. Entonces, claro, tiene más acceso a la formación, que lo que es peligroso para quienes han ostentado el poder durante todo este tiempo, y por eso, no, por eso hay tantas diferencias en la formación, y al darle un poco más de herramientas, que son así un poco más quizás, nos dimos cuenta que era insostenible. O sea, me dejas estudiar, pero me tengo que mantener en el mismo lugar porque tengo que seguir siendo mano de obra barata, en definitiva. Entonces, es súper complejo y eso yo creo que hizo este despertar eh, muy profundo y muy interesante porque además la globalización también juega un rol importante en el mundo y empezamos a tener mayor acceso a la información. Ya no solo nos enteramos de lo que pasa en el mundo y en el país por las noticias tradicionales de la televisión, sino que hoy día existen las redes sociales y Internet donde uno puede bucear un poco más e ir viendo qué es lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que eso va a ser tambalear eh, eh, a los poderosos de siempre, porque ya no nos pueden engañar como te engañaban con el radioteatro, una cosa así, ¿no? Cuando salió esta obra de teatro en el radioteatro donde planteaba la invasión de los marcianos, algo así era, que hubo gente que de verdad pensó que Lo venía la creyó. invasión de los marcianos, ya hoy día ya no existe. Y Sí. lo caricaturizo de esa forma porque siento que ya no nos pueden seguir engañando porque la comunicación está ahí. Entonces, por eso yo insisto en este rol que tenemos ahora todos, de informarnos y de estar no solo informándonos, sino que tomando un rol protagónico en todos los espacios. Sí. Señora Mónica, parece, dice, ¿por qué dicen que hay que tener un título para ser candidato? No es justo, concejal, no todos los jóvenes tienen un título y ellos son merecedores de estar en esta constitución. No, nosotros no hemos dicho para nada eso, de que es necesario tener un título para ser candidato. De hecho, no lo es, a lo menos, no lo es para nada. Ni siquiera sé si lo es para presidente, sino que estamos hablando de que hoy día esta, esta forma de haber estudiado, de haberse endeudado, de haberse educado, pero que en realidad no se puede avanzar, que genera una frustración en las personas, es parte de lo que también se sumó al estallido social. De eso estábamos hablando cuando hablábamos del tema de educación. Claro. Sí. Y los postulantes tienen que ser mayores de 18 años, no tener pena aflictiva, haber sido condenados. Creo que va por ahí. Y si tienen En, cargos o son autoridades, tienen que renunciar a ese cargo. en realidad deben ser los mismos requisitos que son para ser dirigente de una organización comunitaria, de una junta de vecinos o de una organización funcional, porque de Uh -huh. hecho, bueno, salvo que ahí sí tendrían que renunciar si tienen algún cargo sindical, que en el otro tipo de organizaciones no, lamentablemente eso Claro. está en la ley y ojalá se pueda cambiar. Eh, Paula, tú nos mencionabas esto de la influencia de la tecnología. Yo sé que quizás es mucho más largo la respuesta que nos puedas dar, pero nosotros estamos viviendo, dicen, como tres revoluciones, y no solamente en nuestra comuna, sino que son a nivel nacional y en realidad son en el mundo. Una revolución tecnológica, una revolución del feminista o el fin del patriarcado y una revolución ecológica.
Esos son los temas que también vamos a tener que profundizar más adelante. No sé si nos puedes esbozar algo qué significa esto, pero sería muy interesante tener solo un programa para hablar de qué significan estas revoluciones. Sí, es súper interesante porque creo que incluso nuestro propio estallido en Chile lo fue demostrando un poco así, ¿no? Empieza con esta revolución más tecnológica de los más jóvenes, eh, después viene un movimiento feminista que ya se venía construyendo, pero yo creo que fue un pilar fundamental en las movilizaciones, y también salieron estas demandas medioambientales. Y además, las votaciones también representan un poco eso, ¿no? Las comunas que fueron que han sido más golpeadas con desastres medioambientales fueron donde hubo mayor porcentaje de la votación de la PRO. Todavía no están las cifras de mujeres, pero una yendo solamente a votar se da cuenta claramente que la participación de las mujeres fue bastante grande. Y sí, pues, yo creo que estas revoluciones vienen a transformar muy profundamente no solo al país, sino que yo creo que hay una transformación mundial con respecto a varias cuestiones que son interesantes. Eh, por ejemplo, en el mundo, ya hablamos de las tecnologías, ¿no? Pero las mujeres comenzamos a tener un rol distinto y que ya no es solo que nos tengan que dar un cupo para adornar el espacio, sino que ya una transformación eh, desde lo más interno de las mujeres hasta lo más, que es muy político, hasta esta transformación y la necesidad de la participación política, porque conversábamos hace un tiempo atrás, yo participo en una revista feminista que está en 3 países, y estábamos haciendo un programa y conversábamos sobre cómo afecta, por ejemplo, en el mundo sindical cuando hay dirigentes gremiales y no dirigentes gremiales. Porque cuando hay dirigentes gremiales se ve un tipo de demandas, pero cuando hay mujeres se empiezan a ver otros tipos de demandas como, qué sé yo, la salacuna, que lamentablemente son temas destinados a las mujeres, que los que tenemos hijos somos hombres y mujeres, porque si no, no se podría, ¿no? Por lo menos para hacerlo tiene que haber dos. Entonces, es súper interesante porque esa transformación también es una transformación de clase, porque la mujer está dentro de quienes hemos sido más explotados en este sistema, quienes hemos sido llamadas a ser subsidiarias. Conversaba un día con una dirigente sindical que decía subsidiaria de las cuestiones que el Estado no es capaz de desarrollar. Entonces, como por ejemplo, el cuidado, la salud, la educación, cuando donde no está el Estado tiene que estar la mujer, el mundo femenino. Pero eso nos da para conversar un montón Sí, y muy largo. Y con respecto al tema, esta revolución medioambiental, es donde el mundo donde vivimos es finito. Y si no nos dedicamos a preocuparnos hoy, eh, ¿cuándo? Porque es finito, y es en el espacio donde estamos. Y insisto que esta mezcla de todas estas cosas, de estas 3 revoluciones, como llamaste, hace que sea aún más interesante y pueda acelerar los procesos. Yo creo que a veces pensamos en la sociología como tradicional, que los procesos son súper cíclicos y lentitos y no sé qué. Yo creo que el mundo está planteando procesos mucho más acelerados de los que creemos, eh, porque son muchas revoluciones dentro de una revolución, por llamarlo así. patudamente revolución. ¿Eh? Creo que entiendo que hay más elementos, pero para llamarlo de alguna manera. Paula, muchas gracias por tu tiempo, por compartir con los vecinos y vecinas de Pudahuel. Muy interesante todo lo que nos has planteado. Yo creo que quedan muchas cosas. Ojalá, sé que nos va a poder acompañar quizás más adelante. Que va a tener esa disponibilidad. Muchas gracias. Y ahora tenemos que hablar de un tema también que beneficia al vecino de Pudahuel. No sé si tú te quieres despedir con los Sí, vecinos. sí, claro. Muchas gracias por la invitación. Un cariño súper grande a Pudahuel. Es una comuna que quiero mucho. Vive uno de mis grandes amigos ahí. Así que conocí Pudahuel gracias a este amigo que tenemos en común, ¿eh? Por lo que entiendo. Sí, Así que es una gran comuna con una participación súper interesante, ¿eh? La de Pudahuel en las elecciones. Súper interesante. Pudahuel Sur, Pudahuel. Estuve revisando las cifras y es bastante interesante. Creo que hay un trabajo muy bonito que hacer. Pudahuel
es un ejemplo claro de la dignidad, de un pueblo digno. Eso. Bueno, muchas gracias, Paula. Saludos para ti. Nos vemos, que esté muy bien. Chao. Chao. Bueno, agradecemos a Paula, muchas gracias a quienes nos sintonizaron en este espacio y queremos dejar algo para poder compartir una información de la que en realidad nos tiene muy contentos. Durante mucho tiempo hemos trabajado un problema como concejalía, tratamos de hacernos cargo de un problema que es la deuda de la basura, esa deuda de derechos de aseo. Una cuestión que había estado olvidada, que pensábamos que estaba pasada, que en realidad ya no existía, y eso lamentablemente ha traído muchos problemas para los vecinos, porque esa deuda no se olvidó, quizás se olvidó de cobrar, nos olvidamos de pagarla, pero la deuda estaba ahí y estaba subiendo, subiendo, subiendo los intereses y algunas deudas que eran de 200.000 pesos, hoy día son 2 millones de pesos. Nosotros hemos explicado en otros programas el por qué tenemos que pagar los derechos de aseo. No es que eh, se, se tiene que pagar por ley. Todas las comunas tienen que cobrar derechos de aseo. Así está establecido la ley de rentas municipales. Y eh, ¿Y cómo se calcula? Lo que se gasta en retirar la basura de toda la comuna se divide por la cantidad de roles que hay, sean empresas o sean casas. Eh, así se calcula la tarifa básica, ¿no? Y que es cerca de 44.000 pesos. Evidentemente que si las empresas botan más basura, más metros cúbicos, ellos pagan un valor adicional muy superior. Pero esa es la forma de calcular esa tarifa. Nosotros siempre hemos tenido que pagar desde el año 96. En el año 2005 hubo una ley que permitió dejar exentas a gran cantidad de propiedades. Y por eso desde el 2005 que nos olvidamos de este tema y apareció en el 2018 cuando Impuestos Internos reavalúa las propiedades, asciende el valor del avalúo fiscal y entonces superamos el límite para estar exentos, así que las viviendas volvieron a pagar derechos de aseo desde el 2018. Entonces, desde el 2018 que estamos metidos en este tema, y sobre todo porque no se escucha nada, se escuchará ahí. Si me dicen si se puede escuchar, por favor, que la señora Quinita me dice que no se escucha. Eh, bueno, espero que se escuche. Desde el 2018 que estamos trabajando este tema. Y en el 2019 hicimos una propuesta al alcalde y al consejo municipal para solucionar esto, porque en realidad cada vecino podría solucionar el problema de la deuda que tiene, pero demandando la prescripción. ¿Por qué demandando la prescripción? Porque esta deuda tiene más de 5 años. La mayoría de las deudas que hay en la comuna es una deuda hasta el año 2005, cuando la ley dijo, no, de aquí en adelante estas casas están exentas, por lo tanto no van a pagar. Bueno, son cerca de 20.000 familias las que en Pudahuel tienen deuda de la basura. Y si bien es cierto, no es una deuda donde el municipio vaya a embargar su casa, es una deuda bastante onerosa, los intereses son muy altos y los vecinos cuando quieren pagar, quizás para vender su casa o para quedar al día, le dicen, esto tiene que pagar, pues tiene que pagar 2 millones de pesos. Bueno, nosotros hicimos una propuesta al alcalde. ¿Y cuál fue esa propuesta? De que se declarara incobrable toda deuda que tenga más de 5 años de antigüedad. Con eso solucionábamos el problema de todos los vecinos de Pudahuel. Y no es una cuestión que hayamos inventado nosotros, pero sí que la estudiamos para poder proponerla, porque está basada en la ley de rentas municipales. ¿Y qué dice eso? Como el municipio por más de 5 años no pudo cobrar estas deudas, entonces declárelas incobrables, porque usted está diciendo en su balance que usted tiene esta plata por cobrar, pero en realidad no la va a cobrar y no la está cobrando. Así que el balance municipal tiene problemas, por decirlo de alguna manera muy sencilla.
¿Qué dijo jurídico? La asesora jurídico en su oportunidad dijo, sí, tiene razón el concejal, se puede hacer, pero lo podemos hacer solamente en los casos donde no nos es conveniente demandar. Eso es súper complejo. ¿Qué quiso decir la asesora jurídica en su momento? Dijo, a ver, nosotros tenemos una deuda que cobrarle a los vecinos de Pudahuel. Y para iniciar un juicio y llegar hasta el final y poder cobrarle a esos vecinos, nos vamos a gastar aproximadamente 15 UTMs, 750.000 pesos. Por lo tanto, no podemos demandar a los que deben menos de esa cifra, porque vamos a gastar más plata de la que vamos a recuperar. Y ahí se pone un corte, 750.000 pesos más o menos. Pero ella dice, entonces, en todos los otros casos donde se debe más de 750.000 pesos, sí podemos demandar. Y en realidad tenemos que demandar, en nuestra obligación. Y si él debe 1 millón de pesos y nosotros vamos a gastar 750.000, entonces la ecuación dice que vamos a recuperar, van a retornar 250.000 pesos. Nosotros seguimos estudiando el tema, no estamos de acuerdo con ese análisis que se hace y encontramos otro antecedente que lo encontramos en la Corte Suprema. ¿Qué dice la Corte Suprema? Hay un municipio que demandó a una empresa y la demandó porque no le había pagado las patentes, pero el municipio nunca le había cobrado las patentes. Le habían mandado unas cartas de cobranza, pero nunca los habían demandado para cobrarle esas patentes. Entonces la Corte Suprema dijo, mire, esto está prescrito, porque la única acción que prescribe, o perdón, la única acción que extingue la prescripción es una demanda. Y usted para demandar tiene que hacerlo dentro del plazo de antes de 5 años, porque si usted demanda después de 5 años, no va, está prescrito, ¿no? Y entonces se volvía es una demanda reconvencional. Para nosotros es un fundamento importantísimo, porque el municipio de Pudahuel nunca demandó a los vecinos para cobrarles. Sí le mandó carta de cobranza, sí habían avisos por internet, pero nunca se ha demandado a nadie. Por lo tanto, el municipio hoy día no puede demandar a nadie que deba basura, porque finalmente la deuda tiene más de 5 años, tiene como 15 años, y entonces esa demanda llega al tribunal y el juez le va a decir, oiga, ¿usted qué le está cobrando? Si usted no lo hizo antes, esta deuda está prescrita y por lo tanto yo declaro aquí la prescripción. Y eso se transforma en una demanda reconvencional. Entonces todo esto que gastó el municipio o que gastaría en demandar a las personas se volvería cero porque el juez diría y porque el contribuyente podría alegar, oiga, usted nunca me cobró antes, así que esto está prescrito. Y eso es lo que nosotros le hemos dicho al alcalde, el análisis que hace su directora de jurídico está erróneo, porque este documento dice lo contrario. Bueno, ¿cuál es la buena noticia con esto? Son cerca de 20.000 familias las que tienen deuda de derechos de aseo. Y este día miércoles, el Consejo Municipal por fin aceptó nuestra propuesta y se declaró incobrable la deuda de todas aquellas personas que deben menos de 15 UTMs. Así que todas las personas que deben menos de 750.000 pesos más o menos, el municipio declaró incobrable esa deuda. ¿Y qué significa declararla incobrable? La castigamos de la contabilidad. Nosotros olvidamos esta deuda y ya no le seguimos cobrando más. No le podemos cobrar porque lo estamos borrando de la contabilidad. Y eso beneficia a 11.000 familias. Así que la gestión que hicimos como concejalía, como equipo de concejalía, este miércoles por fin vio avanzado una parte importante. Beneficiamos a 11.000 familias que tenían esta deuda y hoy día ya no la tienen. Pero ojo con eso, ojo con el ya no la tienen. Porque si ustedes van a pedir un certificado de deuda, el certificado de deuda va a decir, a ver, usted tiene una deuda del año 96 al 2005.
pero esa deuda está castigada. Y usted tiene una deuda vigente del 2018, 2019 o 2020. Y esa es su deuda vigente. La deuda no desaparece de los registros. Otros municipios sí lo hacen, ¿ah? Otros municipios sí entregan certificados sin deuda. Así lo hace Recoleta, lo hace Valparaíso, lo hace San Miguel. Pero en el criterio más conservador le va a aparecer como deuda castigada y deuda vigente. ¿Y qué significa una deuda castigada? Una deuda que ya no existe, que si usted quiere, la puede pagar. Si usted quiere, pero no la pueden obligar a pagarla, que es lo que hoy día pasa. Cuando hoy día uno va a pagar los derechos de aseo a la municipalidad, porque me llegó la carta de cobranza este año, y me dicen, oiga, usted no puede pagar la cuota de este año porque debe esta deuda muy antigua. Así que lo primero que tiene que hacer es abonar la deuda antigua. Eso hoy día no va a suceder, no puede suceder. Y eso es el avance que hemos logrado. Así que eso es un avance para 11.000 familias que deben menos de 750.000 pesos, ¿no? Costó harto tiempo, costó harta rabia. De hecho, el alcalde me trató de mentiroso a través de una declaración pública por lo que yo estaba diciendo, pero no estaba mintiendo y esos antecedentes hoy día saltan a la luz. Así que nos sentimos muy contentos por aquello. Pero tenemos una tarea pendiente, porque nosotros decimos de que toda deuda que tenga más de 5 años de antigüedad hay que declararla incobrable. Así que lo que estamos trabajando ahora es que toda deuda, aunque sea de 750.000, 1 millón o 2 millones de pesos, pero que tenga más de 5 años de antigüedad, hay que declararla incobrable, hay que sacarla de la contabilidad, porque primero que todo es un problema contable de la municipalidad y que al solucionar ese problema contable de la municipalidad, también beneficia a los vecinos. Yo creo que eso es lo que hay que entender. Yo lamento mucho el cómo este miércoles, si ustedes revisan la sesión del consejo, hay concejales que dicen que esto no sirve de nada, que esto es un tema municipal, que esto no beneficia a los vecinos. Yo le pediría a esos colegas que lean un poco más, porque en realidad es así. La Contraloría nos dio la razón, por eso nosotros hemos peleado tanto, hemos llegado hasta la Contraloría y la Contraloría nos dijo, cuando se declara incobrable una deuda, se debe dejar de perseguir su cobro. Y por eso entonces hoy día con total certeza y fundamento, les digo de que todas las personas que debían menos de 15 UTM, menos de 750.000 pesos, el municipio ya no les va a poder exigir que ustedes paguen. Si ustedes quieren, pueden pagar voluntariamente, pero el municipio no le puede exigir. Y si ustedes quieren vender su casa y el banco les pide un certificado, ese certificado a lo más va a decir deuda castigada. Y el banco sabe perfectamente que una deuda castigada no es exigible. Así que eso nos alegra mucho. Nos seguimos comprometidos con todas esas personas que son 8.000 familias que deben más de 750.000 pesos porque tenemos certeza absoluta de que hay que solucionarlo. El problema no se solucionó, este problema que tiene el municipio de decir que tenía en su contabilidad plata por cobrar y que nunca le había cobrado y que ya no puede cobrarla, el municipio lo solucionó, pero solamente lo solucionó como en un 60%. Como el problema sigue estando en la contabilidad, entonces vamos a seguir insistiendo en que se solucione el problema contable y que además, como consecuencia, beneficia a los vecinos de Pudahuel. Así que no sé si sobre esto hay algunas dudas. Eh, Agradezco las felicitaciones que nos están dando. Si tienen dudas, las pueden escribir después y nosotros como equipo de concejalía vamos a contestar, pero en realidad quedamos muy contentos. Y además vamos a sacar un oficio porque estoy seguro que esto no se va a poder ver bien, pero veamos si se puede hacer. Compartir pantalla. Ayúdame con esto, por favor. Aquí dice el acuerdo 165, eso se está viendo, ¿no? Certificado, certificado. El secretario municipal de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel, que suscribe, certifica que el Honorable Consejo Municipal, en sesión extraordinaria
del día 10, sesión extraordinaria número 16 del 28 de octubre del 2020, acordó lo siguiente. Por la unanimidad de los señores concejales presentes, se aprueba la propuesta de castigo a la deuda de derechos de aseo domiciliario hecha por la Dirección de Administración y Finanzas, y esto lo firma el secretario municipal Camilo Ruiz, con fecha de ayer. Así que nosotros somos muy responsables de la información que entregamos, nos hacemos siempre responsables de aquella, y ahí está lo que acredita lo que le acabo de decir. Así que muchas gracias por habernos acompañado hoy día, muchas gracias por su participación en el plebiscito del domingo, gracias por su participación en las distintas campañas. Y a los que me preguntan dónde puedo ver, les voy a subir enseguida un link donde en la página de la Municipalidad de Pudahuel ustedes pueden ver cuánto es su deuda, ¿no? Así que un abrazo, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Chao.